conocen maldecir. Ha hablado 25 años queriendo y no va a poder. Maldito tú y toda tu casa por hablar contra un hombre de Dios. Entonces le puedo decir con toda tranquilidad al mundo que no le tengo temor. Y habrá quien se meta con su hermano Naasón, pues para eso Dios me ha dado a este pueblo, para defensa de mi apostolado. Y si para otros no soy apóstol, niñez de la iglesia del Señor, para vosotros sí lo soy. Porque Dios a ti te ha puesto el sentir y te ha revelado esta hermosa gracia. Entonces, pues sí, hermano, quien se mete con el celo de Dios, se mete con la iglesia. Y yo les digo a ellos, y quien se mete con la iglesia, se mete conmigo, porque somos uno solo. Ante la desbandada de miembros que abandonaron la iglesia La Luz del Mundo tras el entronamiento de Naasón, el autoproclamado apóstol, amigo, gloria y representante de Dios, la dirigencia de esta iglesia lanzó una encarnizada caza de brujas en contra de los que no le aceptaron a Naasón como el ser más bello e importante de todo el universo, y la fuente de la gracia y salvación. Escucha cómo intimidan y aterrorizan a los miembros de La Luz del Mundo que dudan de Naasón. No, y no crean en mí, ni crean en mi palabra, ni crean en el testimonio que yo les he dado. Yo únicamente digo lo que Dios me ha dicho que diga. Hoy también yo digo, hermanos, a los hijos de Belial. ¿Y quiénes son los hijos de Belial? Aquellos que dijeron, por este nos va a salvar el Señor. Yo les digo a aquellos hijos de Belial, no crean en mi palabra. Si tú dices, nos está engañando el hermano Naasón, yo acepto que no creas en mi palabra, pero yo te digo, hijo de Belial, pregúntale a cada uno de ellos. Esta cacería se agudizó con el encarcelamiento de Naasón, quien está acusado de crímenes aberrantes y vergonzosos. Vienen a espiarnos. Han entrado encubiertamente para dañar a la iglesia. Debemos evitar a estas personas. Hermano, procura no tener ninguna clase de comunicación con ellos, que los incrédulos se convierten en enemigos de Dios. Apártate de ellos. Un hermano santo, una hermana consagrada, nunca debe convivir con un hombre que duda, porque ese hombre ya perdió la fe y está en peligro de contaminarte. Recuerda, por lo tanto, un hermano santo no debe convivir con un impío. Es muy peligroso y por tal motivo, dice el texto, esos hombres era semejante a la gangrena. Esta enfermedad ya había pasado y con esas palabras ayudaban para que la fe de los hermanos creciera. Esta enfermedad llamada gangrena, cuando alguien la contrae, va contaminando gradualmente el cuerpo, ya sea una mano o un pie, a tal grado que hay que amputar la parte infectada. ¿Es peligrosa esta enfermedad? Sí, hermanos, muy peligrosa. Pues así como la gangrena son las palabras de los impíos, si tú hablas con ellos, sus palabras te pueden causar mucho daño, te pueden causar la muerte espiritual. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya
para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Es decir, serán hermanos echados a perder, que ya para nada bueno servirán y serán un peligro para el que se acerque a ellos. Sean familiares, sean amigos o sean vecinos, es peligroso estar cerca de esas personas, muy peligroso. Es mejor que los evites. Surgió una enfermedad llamada ébola que tiene aterrado al mundo entero. Las autoridades de salud y los medios informativos indican que cuando alguien se vea infectado de este mal, lo tienen que aislar, porque los infectados por este virus comienzan a arrojar sangre por diferentes partes de su cuerpo, y los médicos que se acercan a atender a los infectados, antes de acercarse a ellos, protegen su cuerpo con guantes y equipo especial. ¿Por qué lo hacen así los doctores? Porque este es un virus muy peligroso que pone en peligro la vida de todo ser humano. Pues más peligroso es acercarse a un hombre que es incrédulo en su corazón. Y al hablar con él, está en peligro nuestra vida, pero no la vida de nuestro cuerpo, sino la vida de ¿qué, hermanos? De nuestra alma. Pero ante la cobertura y observación de los medios de comunicación y la sociedad, el apóstol caído y sus socios en la fe han decidido cambiar de máscara y ahora en un acto de malabarismo mediático, dan un mensaje a través de una carta a toda su iglesia y la sociedad, donde nos muestran sus elaborados disfraces de tolerancia y respeto para los que deciden salir de esta religión, es decir que aseguran tener respeto y tolerancia para aquellos a quien llaman los malditos apóstatas, herejes, traidores, basura y dignos de muerte. No olvidemos que Naasón, el apóstol del amor, maldice a estos apóstatas y les llama hijos de Belial. Te comentamos el contenido y te dejaremos el link de la nota y te recomendamos que la leas completa. La nota se titula: La luz del mundo da libertad a fieles de abandonar la iglesia si dudan de su líder, preso por pederastía. Un documento leído en los últimos días asegura que la iglesia predica una doctrina que jamás les prohíbe nada a sus seguidores. 18 de septiembre de 2019. La Iglesia de la Luz del Mundo expresó a sus fieles que tienen la libertad de dejar de ser miembros de la congregación, que en los últimos meses se ha visto en el centro de la tormenta tras la vergonzosa detención de su líder, Naasón Joaquín García, acusado de más de 20 horrendos delitos relacionados con la pederastia. La nota asegura que la Iglesia predica una doctrina que habla a la conciencia, que orienta e instruye, pero jamás prohíbe nada. Si escuchaste bien, aseguran que los ministros de LLDM y su líder jamás prohíben nada. Esto lo señala el documento que ha sido leído en todos sus templos y al que la cadena Univisión tuvo acceso. También recalcan que según ellos la iglesia de Naasón tiene la verdadera libertad para decidir e incluso dejar de pertenecer como miembro de la iglesia si alguno así lo considera. Si una persona decide abandonar la iglesia es libre de hacerlo. Si a alguna persona no le gusta la doctrina, siempre existe la opción de apartarse, dice el documento de 4 páginas. En la carta leída en los recintos de la Luz del Mundo, un mensaje similar se leyó a los fieles. Nuestra iglesia sufre actualmente un ataque mediático a través del cual se pretende desinformar y crear en la sociedad un concepto equivocado de la iglesia y del trabajo apostólico, aseguraron en dicha carta. Lo que no dicen estos ministros en su amañada y mentirosa carta es el infierno y la persecución que le espera a quien hace público que no cree en la ficticia elección de Naasón Joaquín, y que será tratado como un peligroso apóstata, un ser maldito, hijo de Belial, engendro de Satanás, leproso espiritual, basura, desecho de Dios, y digno de muerte aún por su propia familia, dejándole de hablar, corriéndolo de su trabajo, incluso de su casa por dudar de la elección de Naasón, el autonombrado representante de Dios sobre el universo entero.
En dicha carta destaca que estos obispos, voceros y ministros que son magos del disfraz, aseguran que si alguien duda de Naasón, a quien ellos llaman su amo, dueño y señor, puede hacerlo sin problema de acuerdo a la nota publicada por Infobae. En ese documento destacan los siguientes puntos. 1. Que sus fieles que tienen la libertad de dejar de ser miembros de la congregación. 2. Que en la LLDM no se prohíbe nada. 3. Que respetan a los que han decidido dejar de pertenecer a esa congregación. Lo que no dicen estos ministros, es el infierno y la persecución que le espera a quien hace público que no cree en la ficticia elección de Naasón Joaquín, y que será tratado como un peligro potencial, un ser maldito, hijo de Belial, engendro de Satanás, leproso espiritual, basura, cerdo. Y digno de muerte. Este trato lo recibirá aún por su propia familia, dejándole de hablar, corriéndolo de su trabajo, incluso de su casa por dudar de la elección de Naasón, el autonombrado representante de Dios sobre el universo entero. A un pseudo defensor, a un pseudo guiador que quiera él, según él, como defender la iglesia, repréndalo, hermano, denúncialo. Si te acerca y te quiere decir algo o trata de turbarte, denúncialo, hermano, a las autoridades de la iglesia, porque es muy importante que seamos fieles. Ojalá, hermano, que Dios, como dice un canto, dice, sopla el viento y que la paja vuela, ¿o no, hermanos? Ese es mi celo, hermano, que siento. Ojalá que Dios los rayara de la tierra, hermano, estos hombres que no han creído en el apóstol de Jesucristo, porque son hombres dignos de muerte, porque este hombre santo nos ha cuidado con amor, nos ha protegido, Él es el que nos ha defendido. El obscuro evangelio del apóstol Naasón. ¿Cuál es la obscura verdad sobre la unidad familiar del evangelio de Naasón? El hijo de mi esposa, el hijo de mi esposo, el que me dio la vida humana, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo, ellos son mi verdadera familia. Nosotros como hijos de Dios tenemos una principal familia. ¿Entiende lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Pero por lo pronto así es que nos está aconsejando Cristo que nos olvidemos de nuestros padres, que cortemos relación con nuestros familiares. No, siempre y cuando tengamos ¿qué cosa, hermanos? Ese común, ese espíritu común que nos identifica no como padre, hijo, humano, biológico, sino que nos identifica como hermanos en Cristo Jesús. Así es que cuando dice, he venido a traer espada, la espada simboliza que viene a cortar, hermanos, así de tajo. No, la espada simboliza su palabra. ¿Qué simboliza la espada, hermanos? ¿Tiene qué cosa? No, yo no es que vine a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Yo vine a traer mi palabra, mi enseñanza, mi evangelio. Porque he venido a poner, si es por el mismo, disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿Cuándo qué, hermanos? Cuando no tenemos en común qué cosa, esa fe, esa sangre espiritual, que es la sangre de quién, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su qué cosa, los de su propia casa. Apóstata es aquel que niega la fe. Tenía fe, pero se descuidó. Hoy se revela, contradice, cambia de opinión, cambia de doctrina. Esto sí viene siendo unas características del anticristo, el que está en contra de Cristo. Hermanos, con acciones, con actitud. ¿Yo por qué tengo que andar platicando con el impío? ¿Con el apóstata tengo algún negocio? Pues me da trabajo. Pues hermano, no es el único. Te aconsejo que no vayas a trabajar con él, porque de él no es bueno recibir absolutamente nada, porque nada es sincero. Te lo va a cobrar muy caro.
No lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo es el apóstata. Hermanos, entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño, son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele extraer ese tumor, hermano. No creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya te queda un dolor. Es que es mi hijo, es que es mi hija y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. Mi hija, y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres? Dijo el Espíritu de Dios: aborrézcolos con perfecto odio. ¿De veras quieres a tu hijo? ¿Qué vamos a hacer cuando detectemos, sintamos que cerca de nosotros hay el apóstata? El avisado ve el mal y huye. No es un cobarde, se aparta. El simple va a cerciorarse, va a atestiguar y se lleva el daño, se lleva el mal. ¿Qué le tenemos que atestiguar a la apostasía, hermanos? ¿Cómo se llama el tema? El tema de la apostasía. Para que los hijos de Dios aprendan a identificar, hermano, a los apóstatas. Oyendo, escuchando a los apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un ex hermano que perdió la fe, hermosa fe. Y cada hermano bautizado y cada hermana bautizada celosamente debe de cuidar su fe. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Sean, hermanos, algunos familiares, sean, hermanos, personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstatas. Hermano, debo de ser un enemigo de un apóstata, sea hombre o sea mujer, sea mi padre o sea mi madre, sea mi hijo o sea mi hija, sea quien sea. Yo debo de pelear ardientemente por mi fe. Así habla el Espíritu de Dios y dice, hermanos, que debemos nosotros pelear ardientemente por la fe. Vamos, hermanos, a considerar nosotros que un apóstata es un peligro en potencia. ¿Un peligro en qué? Un peligro grave. Un peligro, hermanos, gigante, grandioso. Decimos en potencia, por los cielos. Atenta contra el trabajo que arduamente el santo apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, está realizando por todo el mundo. ¿O está contento? Y es que, hermanos, aquí entre el grupo puede haber algún apóstata. ¿O no? Sí. Puede haber 2, puede haber 3 o más. Yo no sé. Porque tú y yo, lo único que vemos es la apariencia. Tú miras a la hermana que viene con su Biblia, con su Biblia. Impíos. ¿Qué tienen los apóstatas? Veneno.
Hermano, ¿se puede tenerle confianza a una voz? No. ¿A una víbora de cascabel? No, hermano. Hasta escalofrío da. ¿O no? Hasta escalofrío da cuando uno mira una, hermano, cuando oye el cascabel de una víbora que se está acercando. Ay, hermano, ¿qué agarro? Un palo, una pala, algo para matarla. Sí, o cuando menos dice el hermano, ¡corre! Así debemos de correr. Y si pudiéramos darles en la cabeza, hermanos, correrlos. Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. Pero es mi padre, es mi madre. El Señor la reprenda. Mi mamá tiene, como ustedes ya saben, mi mamá tiene un canal que habla en contra del apóstol de Jesucristo. Y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Que hay que defender al apóstol de Jesucristo de quien sea. O sea, no importa, aquí ya no importa si es un familiar, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Siempre por encima de está nuestra salvación y el apóstol de Jesucristo es quien trae la salvación, ¿verdad? Ay, hermano, pero es mi hijo. El apóstata es mi hijo. Pobrecito de mi hijo. El Señor lo reprenda. Pero es mi padre. El Señor lo reprenda. Es mi madre. El Señor la reprenda. Porque en la salvación, sálvese quien pueda. No de mí. No te compadezcas de tu hijo que es un apóstata, de tu hija, de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tu esposo. No, hermano. En la salvación, sálvese quien pueda. Entonces, los apóstatas son dignos de compasión, son dignos de misericordia, son dignos, hermanos, de que nosotros les demos una manita, les demos una ayuda. No, te van a corromper, te van a dañar, te van a echar a perder, porque ellos se apartaron desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Son falsos, son engañadores, son hipócritas, son labiosos, son mentirosos, son calumniadores. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y esa clase de personas veneno tienen, como veneno de serpiente. Este es el consejo para la iglesia de Dios en esta mañana. Hermanos, que aprendamos a cazar esta clase de zorras. Aprendamos a cazar a esta clase de espíritus. Que, hermanos, nosotros sepamos destruir estos malos espíritus. Dice el Espíritu de Dios: a ellos aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Y dijimos, sea quien sea. Amén. Nosotros, hermano, tenemos que cortar a quien sea. Nosotros, si nos queremos salvar, nos tenemos que alejar de quien sea. Sea hermano, sea hermana, sea amigo, sea pariente. Hermano, dice el Espíritu del Señor, con los tales y aún con nosotros. Nosotros, si nos queremos salvar, nos tenemos que alejar de quien sea. Sea hermano, sea hermana, sea amigo, sea pariente. Hermano, dice el Espíritu del Señor, con los tales y
aún tú más. ¿Creen, hermano, que este consejo sea de Dios? ¿Creen que les pueda servir? Yo creo que a mí me puede servir. De esta manera, las hienas ministeriales asusan a la secta fanatizada, por eso persiguen y cazan como animales rabiosos a sus propios padres, hijos, esposos, y hasta sus propias madres, con tal de quedar bien con los ministros endemoniados, y su líder autoproclamado apóstol, y el ser más bello del universo. Oremos por las víctimas de estos lobos hambrientos de la sangre de su propio rebaño. No olvides compartir el video, visitar el canal Los Cristianos Unidos por la Fe, y dejar tu comentario. Un saludo cristiano y que Dios bendiga a todos los que visitan y apoyan este canal.